Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por su puntualidad. Nos vamos a dar, por favor, un par de minutos para comenzar. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Shirley. Nos estamos dando un par de minutitos, por favor, para que lleguen los demás y comenzamos.
Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Vania. Buenas noches también, Luz. Buenas noches, Paola, Castel, Isabel, Shirley, Erika, Cristian, Jimena, Gustavo, Oscar, Susan, Claudia y Vania. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Y lo primero que les tengo que comentar es que, bueno, hemos recibido muchos de los cuestionarios que ya han llenado del módulo 3, de la unidad 3, y también muchos de los trabajos, y eso nos facilita mucho la posibilidad de poder comentar algunas cosas que se las voy a hacer llegar hasta mañana en la mañana, para que ustedes tengan ahí la retroalimentación. Estoy esperando todavía que algunos puedan acabar de enviar y saber si hay alguna persona que ha tenido algún problema. Hay alguien que me ha escrito, que me ha comentado que no había podido entregar la tarea, entonces estoy viendo la posibilidad de poder tener una última ampliación para todos los que han tenido algún problema de tiempo. Em, Se los voy a hacer conocer igual hasta mañana en la mañana y para que podamos organizarnos en esta semana que nos queda. Mm, lo segundo que les quiero comentar es que, bueno, hoy comienza nuestra unidad 4 de nuestro curso de habilidades blandas para el ejercicio de la comunicación en el servicio público. Y en esta unidad vamos a conocer un poco más de casos para la construcción innovadora de soluciones que están inspirados sobre todo en un cambio de enfoque que hemos estado practicando en la unidad 3. En la unidad 3 ya hemos visto un poco de algunas ideas relacionadas a la innovación en la comunicación para abordar ciertos proyectos. Nos hemos acercado un poco más al tema de la violencia de género facilitada por la tecnología para conocer un ámbito más en el que se está dando este fenómeno de la violencia de género. Y quería aprovechar de preguntar, me pueden ahí levantar el dedito, dejarme una señal. eh, ¿Quiénes son los que han podido escuchar el podcast? El podcast ¿Dónde está mi celular? Mm, Super Shirley, Paola, qué bueno. Super Luz también, qué bien. Ahí Rosario también está entrando, que estaba también muy interesado en conocerlo. ¿Alguien más ha podido escuchar el podcast? Se ha dado un ratito para escucharlo. Bien, solamente para tener un comentario, me gustaría saber si Shirley, Paola o Luz o alguien más, Jimena tal vez, o tal vez Rosario, alguien que quiera comentarnos algo sobre el podcast, me serviría mucho saber sus impresiones. Pueden abrir el micrófono si gustan. Hola a todas y todos, buenas noches. Sí, yo Hola, pude Paola. escuchar el podcast y me ha parecido bastante interesante la forma en la que lo han planteado. Hablar en primera persona siempre me parece que es difícil cuando se trata, ¿no? De violencias y de víctimas. Creo que eso nos ayuda a las personas que tal vez puedan sufrir este tipo de violencias a identificarse mejor. También yo rescato que se ha visto diferentes actores, ¿no? En las narrativas desde el punto de vista de la policía, de cómo también ellos tienen dificultades para seguir los casos, o digamos del SLIM también. He escuchado igual que había psicólogas y creo que eso es muy importante, ver todas las perspectivas, porque muchas veces decimos, quizás no se hace nada, pero
sí se hace, hay esfuerzos que se hacen y muchas veces no son visibilizados. Entonces, me ha gustado mucho la forma en que han narrado, como digo, en primera persona y también escuchando la opinión de otra víctima. Creo que eso es súper importante porque es difícil identificar, ¿no? Cuando eres víctima de violencia, especialmente en jóvenes, ¿no? Que están tan eh, inmiscuidos en las tecnologías y muchas veces se sienten presionadas o presionados para enviar mensajes, fotos y demás, y no se dan cuenta que realmente están siendo víctimas de presión y violencia. Entonces, bueno, eso es lo que rescato, me gustó mucho. Igual, felicidades Juan Luis y a tu equipo. Me ha parecido bastante interesante y yo diría, tal vez si pueden continuar mostrando otro tipo de casos, ¿no? Igual de violencia eh, digital. Hay muchos casos, especialmente en gente adolescente, niñas, niños, el grooming y demás, ¿no? Eso. Gracias. Gracias a ti, Paola. Muchas gracias por tus comentarios muy valiosos. Escucharte y saber cómo lo has recibido. Y sí, bueno, así me ayuda un poco a resaltar una cosa que hemos estado viendo también, ¿no? Que es la importancia de generar empatía con el público al que queremos llegar. Ese es nuestro primer paso para generar una solución innovadora. Adelante, Jimena, te escuchamos. Buenas noches a todos y todas. Bueno, con respecto al podcast, sí me pareció muy importante la secuencia con la cual tenía cada uno de los audios. Por un lado, por otro lado, si bien lo podemos encontrar en el internet, me parecería para mí importante, por ejemplo, buscar socios como las direcciones departamentales de educación, poder dejar ahí en CD, ¿no? Para que puedan ellos, bueno, todo aquel que quiera, director o profesor, qué sé yo, técnico, los técnicos de participación social, por ejemplo, que se encargan de la conformación de los consejos educativos social comunitarios en todas las unidades educativas, que puedan tener este material y, bueno, todo aquel que quiera transmitirle, ¿no? Porque tal vez a veces por, no sé, pues por tanta información que hay en el Internet, no encontramos lo que queremos, no encontramos contextualizado en nuestra realidad. Entonces, para mí sería importante eso, tal vez yo lo pongo como una sugerencia a consideración. Y el otro tema, el tema cuando se ve siempre proyectos, el tema del financiamiento, financiamiento y puesta del proyecto en este caso, sería muy interesante que podrían hacer eso porque tendría un impacto no solamente del que se ha pensado inicialmente, sino más allá. Y bueno, sin duda alguna es un hermoso trabajo y no sé, yo pensaba, cuántas cosas habrán hecho, por cuántas situaciones habrán pasado, o sea, y bueno, escucharlo así como eso, como los relatos que está en el podcast, me ha parecido bonito y bueno, también se puede buscar otras alianzas con otras fundaciones, asociaciones que tal vez si no tratan el tema así como tal, pero ven el tema de violencia en general, digamos, se puede hacer algunas charlas para generar más espacios en los cuales se pueda difundir también esta información, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Totalmente tomo tu sugerencia. Seguramente va a haber algunas novedades antes de fin de año y todavía tenemos el grupo, la posibilidad de estar contactados. Les voy a estar comentando a ver qué se viene con eso del dónde está mi celular y muchísimas gracias por la sugerencia. Tienen toda la razón. Pensar en posibilidades de distribuirlo de mejor forma o con otras alianzas es clave, ¿no? Y, y ahí, sobre las cosas que estamos aprendiendo, rescato ese paso que para nosotros se llama validación, ¿no? Una vez que ustedes lo han escuchado y yo escucho sus sugerencias, me ayuda a pensar en este producto como algo nuevamente abierto, un proceso que se va a ir mejorando con el tiempo y puede ir perfeccionándose y llegando a más lugares. Super, sigamos con Susan y con Edgar. Adelante, Susan.
Hola Juan Luis, buenas noches, un saludo a todos y todas. Juan Luis, lo que quería comentarte es que, bueno, sin duda es fabuloso el aporte que han hecho desde desde este podcast, este trabajo en realidad planificado, muy humano. Me parece eso realmente un gran aporte y también es un gran acierto, ¿no? El hecho de que hayan dividido, o sea, la forma en la que han narrado, justo las historias están divididas según, o sea, como por segmentos. Hay un espacio donde están justamente las víctimas, se le da una voz y un espacio así como particular para escucharles a ellas, un espacio también para escucharles al policía, otro espacio en el que se le escucha qué pasa con el tema de los fiscales, los que investigan, qué está pasando también con el SLIM, o sea, cada uno tiene una voz, su tiempo, su espacio, o sea, se convierte también en un espacio de desahogo, ¿no? Porque tanto para las víctimas como para ellos, bueno, nos están explicando las razones de por qué hacen o por qué dejan de hacer algo. Entonces eso también nos ayuda, ¿no? A poder ver qué se puede mejorar. Entonces también ahí se identifica el problema, se evidencian otros, se evidencian también posibles soluciones al escuchar y al tejer todas las historias, entonces se puede también ir construyendo, ¿no? Otros tipos de salidas, otros tipos de soluciones alternativas, eso también me parece súper bueno. Ahora, yo tengo una consulta. Quería saber si después de todo esto, de todo este trabajo, ¿cuál ha sido, o sea, un poco más? Creo que también lo hemos hablado, también creo que en alguna sesión, pero me gustaría un poco si nos pudieras dar algunos detalles sobre ese proceso de evaluación. Me gustaría saber qué es, una vez que han terminado esto, cómo esto se ha transmitido, se ha llevado los resultados de este proyecto, cómo se ha llevado a las víctimas, qué dicen ellas, se ha socializado, ellas qué piensan, si hay cosas que ajustar, si esto refleja su realidad, qué otras cosas más, o sea, qué nueva agenda surge a partir de todo este proyecto. Porque entonces, porque me imagino, o tal vez no sé si se ha puesto esto, no solo con las víctimas, sino también con todos los actores, si se ha socializado los resultados, cuál ha sido el alcance con ellos, ¿no? Porque tú tenías métricas, pero entonces ellos, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan, no sé si solo de los números, de las métricas, sino como de esta nueva agenda que te digo, ¿no? Entonces, un poco eso quería saber sobre los nuevos desafíos y el sentir de todos estos actores post ya realizado el producto. Eso es, muchas gracias. Gracias a ti, Susan, súper. Muchas gracias por tus comentarios y tu pregunta. Sobre los comentarios, yo quiero resaltar esto que has apuntado también, que es el tema de la posibilidad de conversar, ¿no? Tanto con víctimas, con las instituciones. Ese era el valor público que nosotros queríamos construir a partir del podcast, generar espacios de conversación. Y esta palabra de conversación la quiero resaltar porque es algo que vamos a seguir viendo en esta nueva unidad. Vamos a ver cómo estos nuevos enfoques, tanto desde el periodismo con enfoque de género como el periodismo de constructivo o periodismo de soluciones, tienen que ver con esto, con conversar con nuestras audiencias. Ya no es una comunicación que solamente emite ciertos mensajes, que si bien tienen que tener un proceso de inspiración, de producción, la búsqueda es esa conversación. Y precisamente, yendo a tu pregunta, ha habido varios momentos en los que nosotros estábamos evaluando cómo estaba llegando la cuestión. No solamente eran las métricas, si nosotros bien teníamos así como una facilidad por saber cuántas descargas había o cuántos estaban escuchando del podcast, nosotros hacíamos evaluaciones permanentes porque también era parte de un curso. Entonces, estas evaluaciones nos daban la posibilidad de saber cómo estaban avanzando los participantes, cómo estaban aprendiendo. Y al final de todo el proceso hemos hecho dos tipos de evaluación también, una más sobre los contenidos de lo que se había compartido y enseñado sobre la temática y otro sobre, en general, sobre la temática y las cosas que se pueden generar a partir de eso. Entonces,
se creó como una base de datos donde hubo más propuestas a partir de todas las personas que escuchaban el podcast para saber qué querían hacer ahora con eso. Siempre lo vimos así como un proceso más abierto y abierto a construir políticas públicas desde la gente que escuchaba el podcast. Recuperando un poco de lo que hemos visto, ¿no? Es como hablemos con las personas, construyamos desde ahí, confiemos en ese espacio más horizontal en el que la conversación y la comunicación es con las personas. Entonces, ahí hubo una base de datos de resultados que nos ha servido a nosotros, nosotras a buscar otros financiamientos. Esa es la base para que nosotros vamos a pensar en una nueva etapa del proyecto. Y con las personas con las que se había hablado y se había levantado un poco de información, ahí es más la Luan que nos acompañó, la que debe tener un dato más certero, porque ella permanentemente vuelven a sus espacios de diálogo, ¿no? Como nos contó, en el centro SOS Digital permanentemente están nuevamente hablando y conversando sobre qué hacemos con esto, qué impresiones han tenido. Voy a apuntar esa pregunta y se lo voy a pasar. Entonces, la próxima sesión te voy a comentar más, Susan, de cuáles han sido las impresiones de las víctimas con las que habíamos charlado. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ir con Edgar y con Rosario y ahí vamos a cerrar nuestra ronda de participaciones sobre el podcast. Adelante, Edgar. Juan Luis, buenas noches, un abrazo y saludo a todos. Yo estoy con fondo musical, así bien radiofónicamente, no sé si se me escucha claro. Bueno, y yo igual creo que, bueno, relevo básicamente que la producción de cualquier recurso comunicacional que apunte no solamente, ¿no?, como objetivo el hecho de generar procesos de interacción, sino que los logre, creo que es un gran logro, ¿no? Entonces encuentro en los productos, bueno, que además en este caso los podcasts vienen acompañados por, he estado chequeando la página de la fundación, vienen con los afiches, ¿no? Que refuerzan un poquito los contenidos por capítulos, los manuales, las guías. Entonces es un paquete completo que me parece interesante el material, ¿no? Ahora, saludo esa iniciativa y también básicamente, bueno, los procesos de comunicación interesantes se han fundado, ¿no? En este tipo de materiales, o sea, desde las cartillas, desde las radionovelas, ¿no es cierto? Desde las igual fotonovelas. Entonces, acá lo que yo quería recalcar es eso, ¿no? O sea, que los materiales de comunicación, mientras generen estos procesos, ¿no? Donde se cobre sentido al momento de colocarlos en cualquier público, ¿no? Creo que es un aporte fundamental, en este caso a la temática, y sin el afán, ¿no? De también, o sea, de poner en un escenario al debate y un poco a la reflexión en relación a una cruda realidad, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, creo que históricamente la comunicación, ¿no? Ha ido aportando desde diferentes temas, desde diferentes proyectos, a justamente la reflexión, la discusión, la interpelación, ¿no? El diálogo en relación a problemáticas que tocan, pues, ¿no? O sea, nuestras sensibilidades y son problemáticas sociales que lastimosamente por un lado, ¿no? Se explota el morbo, ¿no? Se naturaliza o digamos, se multiplica y en otros espacios o en otros, digamos, ámbitos se trata de más bien construir procesos de prevención, de información, ¿no? De análisis que justamente son narrativas, ¿no? Que van digamos, en disputa a favor de la construcción de una nueva sociedad. O sea, creo que yo lo veo de esta manera y el reto, o sea, es ese. O sea, yo siempre, lastimosamente, la historia de la comunicación
ha tendido a darle un adjetivo calificativo, ¿no? La comunicación educativa, la comunicación para el desarrollo, ¿no? Entonces, igual como tú mencionabas, el periodismo, digamos, con sentido, cuando en realidad la esencia de la comunicación es justamente esa, ¿no? Construir sentidos que realmente sean interpeladores, que ayuden a las personas, ¿no? En esencia. Entonces, ahí yo creo que cualquier iniciativa que busque repensar o reafirmar esa esencia, ¿no? Como un objeto, si quieres, de estudios de la comunicación, creo que es valedera, ¿no? Y si eso se plasma en productos que realmente son súper bonitos y, digamos, que ayudan mucho a generar, creo que lo reitero por tercera vez, estos procesos de transformación son geniales. Eso como aporte, ¿no? Y muchas felicidades, Juan Luis. Muchas gracias, querido Edgar. Muchas gracias por tu comentario y tu reflexión. Creo que no le podría añadir nada más porque es realmente lo que tú apuntas, así muy, de forma muy cabal, ¿no? La comunicación entendida como comunicación realmente, no como emisión de información solamente, sino como procesos de diálogo. Y lo comentas ahí acompañado de la radio y eso solamente me da pie para comentar que precisamente es la radio una de los medios que más ha aportado en este tipo de diálogos con las personas, sobre todo en Bolivia, ¿no? La tradición de las radios comunitarias, de las radios mineras, es algo muy importante para la comunicación a nivel latinoamericano. Ha habido algo muy innovador, así con esta palabra que hoy le hablamos tanto, pero se lo ha hecho hace muchísimos años. Y como dices, parte de esto de utilizar la gráfica que acompaña escuchar algo, es parte de una metodología que se la ha usado hace mucho tiempo. Nosotros le hemos dado una vuelta y lo hemos vuelto algo nuevo por las metodologías, por las tecnologías, un poco por cómo lo vemos, pero esta forma de alfabetizar mediáticamente lo han hecho las radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Radio San Gabriel, que alfabetizaba en Aymara. Y, y eso ha tenido un aporte enorme, enorme en Bolivia y hay que resaltarlo, hay que decir también que cuando pensamos en este tipo de soluciones, cuando pensamos y nos lanzamos a hacer un producto, un proceso comunicacional, muchas veces hay cosas que se han hecho y que tenemos que solamente estar un poco atentos y atentas a los aportes que ha habido en nuestra tradición social, cultural, para poder rescatarlos, revalorizarlos y volverlos a la actualidad en términos que hoy podemos utilizar. Entonces, ahí todo el comentario de Edgar y su fondo radial me ayudan a pensar también en todo esto. A veces la innovación, que es lo que estamos viendo y a lo que nos estamos lanzando en esta última unidad, no es inventar la pólvora, ¿no? Sí, podemos encontrar muchas soluciones nuevas, sí, muchas creativas, y hay muchas que ya se han hecho también, y que solamente necesitan generar una nueva forma de presentarlas, una nueva manera de construirlas, y, y van a funcionar seguramente. Entonces, muchas gracias, Edgar. Y terminamos con Rosario. Adelante, Rosario. Buenas noches, compañeros, todos, todas. Me sumo a los comentarios que hicieron los que me han anticipado. Realmente es una producción muy, muy valiosa no solo por los recursos comunicacionales que se han utilizado y como lo has estado mencionando, sino por el contenido y los mensajes, el objetivo final que tienen estos podcasts. Y claro, como decía, ¿no? La comunicación es tan amplia que no terminamos, me parece, de explotar al máximo para poder abarcar tantas cosas, ¿no? No solamente el tema comunicación como educación, como información, inclusive esparcimiento, diversión, ¿no? Sino sensibilización, concientización, ¿no? Que justamente también estos podcasts tienen
ese fin. Entonces, muy buena producción y con lo que te decían las compañeras, los compañeros, sí sería bien que pueda llegar a más, ¿no? Lograr conseguir ese financiamiento para poder abarcar a más, porque realmente no los... No todos, no todas estamos conscientes o conocemos o tenemos la información de cómo proceder en este caso de situaciones cuando podemos, pues, somos o podemos ser víctimas de violencia digital, inclusive cuando somos víctimas de violencia física, no sabemos cómo reaccionar o a dónde acudir o cómo deben atendernos, porque ya hay un protocolo en el tema de violencia física, pero no siempre se cumple. Entonces la víctima tiende a ser revictimizada. Hay muchas mujeres que sufren violencia psicológica y no están conscientes de que son víctimas de violencia psicológica. Entonces hay mucho que trabajar todavía en el tema de la violencia en sus diferentes tipos. Entonces, hay una parte ya viendo del podcast que es el último capítulo justamente que es, y que creo que a veces no se toca de manera amplia, que es la reparación. O sea, está bien, conocemos el caso, se denuncia, en el caso de las otras violencias se puede llegar a una sanción, a una sentencia, al encarcelamiento del agresor, eh, pero en este caso de la violencia digital, creo que el daño no lo puedo decir que es más que que en el otro tipo de violencias, pero es enorme también porque cuando tu imagen ha sido expuesta en redes sociales donde una cuestión se viraliza de tal manera y es una cuestión que te puede perseguir toda tu vida, ¿no? Porque puede ser que es que esas imágenes eh, podemos pensar que es que ya se han olvidado, pero en cualquier momento pueden volver a salir o volverse a ser públicas. Entonces, el daño es enorme. Por eso es que me gusta la parte de reparación y todos los que intervienen en el proceso de la atención o la denuncia de los casos dan cómo se puede ir reparando a la víctima, ¿no? No sé si la verdad habrá una reparación al 100%, pero sí es importante para que la víctima pueda seguir con su vida o por lo menos intentar, porque como decía Elisa, Elisa ya no quería ir ni siquiera a la universidad, obviamente, ¿no? Porque tú sientes, y aunque tal vez no sea así, sientes que todos te están mirando, que todos te están juzgando, entonces es un daño psicológico también enorme. Entonces, la reparación me parece y claro, y con eso cierran, y creo que es por eso lo importante. De hecho, es el último, entonces, en toda esa ruta, la reparación es algo importante que se tiene que trabajar, y de ahí esa parte quería destacar, Juan Luis. Muy bien, y nuevamente muchas felicidades, muchas felicitación por el trabajo y ojalá se pueda llegar a más, porque la verdad yo no había visto, si bien trabajo en el tema de violencia y todo eso, pero no había visto hasta ahora, no tenía conocimiento, por ejemplo, de este material. Entonces, es importante que este material pueda llegar de manera mucho más masiva de lo que seguramente hasta ahora se ha intentado difundir. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Rosario, por su comentario. Le agradezco mucho por todo lo que nos ha compartido, con toda su experiencia. Y solo como comentario a lo que usted nos dice, yo los y las invito a utilizar este material. Está ahí en la página de la Fundación Internet para el acceso libre la posibilidad de compartir libremente estos materiales, todo lo que ven ahí. Por eso se ha puesto ahí en la página para descarga y acceso libre. Entonces, si ustedes quieren llevarlo a algún lugar, si ustedes creen que pueden compartirlo con alguna persona, por favor, adelante. Eso es para todos y todas. Y, y si tienen alguna idea de llevarlo a algún lugar y me cuentan así cómo les ha ido, nosotras felices de saber que sigue ahí su camino, el podcast y los materiales y que lo están utilizando en alguna otra circunstancia que para eso estaba hecho, para que realmente la gente se lo apropie y lo pueda utilizar de muchas maneras.
Les voy a comentar si viene algo por el lado de la Fundación Internet, con alguna novedad sobre eso, pero cuenten con, por favor, con ese material para que ustedes lo lleven, lo compartan con las personas que lo necesiten en los lugares que quieran. Y muchas gracias por el comentario y la observación de lo de la reparación del daño, que es el último capítulo, y me ayuda a señalar esto. Como la temática es tan amplia, todavía se está debatiendo mucho cómo abordarla, tiene muchas aristas relacionadas al mundo legal. Elegir terminar con la reparación del daño fue la forma en la que nosotros encontramos una solución para poder ponerle un punto final a la historia. Seguramente hay más posibilidades, ¿no? Puede ser una opción seguir pensando en las otras opciones, en la ruta que viene, ¿no? En la denuncia. Es un mundo muy complejo, pero sí nos ayudó a pensar en una solución interna para completar el medio ciclo del podcast y una solución para la gente, como señala Rosario, ¿no? Dar a conocer que también está a la mano ese tipo de alternativa, que la reparación del daño puede ser una forma en la que desde diferentes instancias se prioriza a la víctima, ¿no? Antes de que continúe un camino que quién sabe cómo puede terminar, puede ser muy largo, muy costoso. La reparación del daño puede ser una forma en la que se, se cuida a las personas. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias. Realmente las valoro mucho. Las voy a hacer llegar también al Centro SOS Digital con Luam. Voy a comentar cualquier novedad y una vez más los invito y las invito a que usen este material como quieran. Compártanlo con las personas que lo necesiten. Para eso está ahí y si lo llevan a otras circunstancias, a otras instancias, por favor, ahí encantados de saber por dónde está yendo. Voy a estar atento a cualquier cosita. Entonces, bueno, con eso, con estas reflexiones creo que podemos empezar a ver un poco más de la unidad 4 que tiene que ver con más casos y más formas de construcción innovadora de soluciones. Entonces vamos a empezar siempre con nuestros ejercicios de respiración, porque son ejercicios que nos ayudan a activar el lóbulo frontal, este lugar donde están nuestras funciones ejecutivas, donde están las formas en las que podemos mejorar nuestra memoria, nuestra flexibilidad cognitiva, nuestra atención. Entonces el ejercicio es el siguiente. Durante los siguientes 5 minutos, ustedes van a respirar profundamente, como les he enseñado. Inhalando, reteniendo, exhalando, reteniendo. Luego de 3 respiraciones profundas, ustedes van a seguir esta secuencia. Mientras siguen respirando, van a empezar a sentir su cuerpo. 3 lugares sensibles al tacto en este momento. Es decir, mientras respiran, sientan su cuerpo. ¿Qué está tocando su cuerpo? Tal vez es el cuello de la camisa, tal vez es la silla, tal vez es el mouse. Llamen su atención a una parte sensible del tacto en todo su cuerpo. Gracias. Y luego van a prestar atención a los sonidos que nos rodean. Es decir, mientras siguen respirando en silencio, van a empezar a prestar atención a algún sonido, un auto que está afuera, tal vez el perro que ladra, niños que juegan en el parque, tal vez la caldera que está sonando. Ustedes empiezan a prestar atención a los sonidos que los rodean. Luego, ustedes van a estar atentos a los pensamientos negativos que los invaden. Pueden venir un pensamiento de, ¿qué hora será? Ya me estoy pasando, me he olvidado una tarea, ¿qué dirá mi celular? Todos esos pensamientos que los invaden, ustedes van a visualizarlos como una maleza en una planta y los van a sacar. El momento en el que les invade un pensamiento, lo apartan, lo cortan, lo sacan. Y finalmente dialogan con